Buenas tardes a todas, a todos y gracias. Yo me siento muy honrado. Estoy y estuvimos siempre cerca y ahora voy a contar un poquito de historia, de algunas cosas que sucedieron y que nos hermanaron y que hicieron que camináramos juntos la vida. Pero antes de hacer una mención sobre las madres, tengo una fotografía en mi mente que no la puedo borrar. Y es en el año 2001, cuando las madres, Eve con ellas a la cabeza, estaban rodeadas por la caballería, que las amenazaba de una manera brutal. Esa foto es muy fuerte porque nos habla de la entidad y de la identidad de las madres, que reclamaron por la vida de sus hijos, que siguen reclamando, pero que no se quedaron quietas en el tiempo, sino que siguieron avanzando permanentemente y siempre estuvieron presentes en los momentos más difíciles que nos tocó vivir como sociedad y se transformaron, claro que sí, y se transformaron en madres de todos, aún de aquellos que no las aceptan, porque ellas luchan por todos, no por algunos. Y eso es algo impresionante. Alguna vez, estando en algún país, alguien habló mal de las madres y yo le pregunté, le hice algunas preguntas. ¿Conoces algún acto de violencia hecho por las madres? Y se quedó callado. Entonces le digo, cuidado, porque te están vendiendo una historia que no es cierta. Tenés que ver los hechos y no lo que te dicen, lo que te cuentan. Y en esto hacer una reflexión pequeña. La historia y la memoria caminan juntas. La historia habla acerca del que ganó. Y si queremos saber la historia verdadera o tratar de compensar un poco, siempre la historia la cuenta el que gana. Y después, si uno investiga, va a encontrar que alguien perdió, y ahí es donde uno puede hacer el balance. Pero aparece alguien que es mucho más poderoso y se llama memoria. Y entonces nosotros tuvimos en Argentina una historia contada, relatada por quienes habían ganado. Inclusive en estos días se está tratando de reverdecer teoría de los dos demonios y todo lo que ustedes ya han escuchado. Pero en medio de todo eso aparece la memoria. Y la memoria es mi vivencia en la historia. Y esa tiene un poder maravilloso. Y es lo que hizo que las madres vencieran a la historia que se relataba. Se quebró ese relato. ¿Por qué? Porque la memoria es más fuerte. Porque la memoria la tenemos que mantener viva. Porque la memoria tiene que estar presente siempre. Y cuando tenemos la memoria en nuestros baluartes, la llevamos hacia adelante, siempre vamos a vencer. Por eso hoy, que está todo tan tergiversado, donde aparentemente hay mensajes como si no existieran las realidades que nosotros conocemos que sucedieron en nuestra historia, es el momento de sacar la memoria y decir, bueno, señoras y señores, vamos adelante, que tenemos que construir mucho. Ayer charlaba con un muchacho que está leyendo un libro de una candidata a vicepresidenta donde se tergiversa la historia. Y yo le decía a él, le digo, mirá, la historia es esto y aquello. Y estábamos charlando y él me dijo, yo busco que los que vivieron aquellos años me cuenten la memoria. Esto es lo que tenemos que hacer. Así que, por un lado, decirles gracias por invitarme, por poder estar aquí. Por el otro, para obedecer a lo que decía Demetrio, la iglesia evangélica es muy, muy vasta. Desde que Martín Lutero dijo que existe la libre interpretación de las Escrituras, las iglesias que fueron generándose a partir de la Reforma, cada una de ellas tiene su impronta, su lectura de los evangelios, y esto da sus doctrinas y su teología. Entonces, nadie se puede parar y decir, yo soy la voz de la iglesia evangélica. No existe alguien así, ni el que habla puede decir, yo soy una voz. Habrá quienes piensan todo lo contrario, y yo los respeto, pero
Es importante esto porque hoy se están presentando las cosas de una manera donde aparentemente toda la iglesia evangélica va en un sentido. Y si ustedes se lo ponen a analizar, los sociólogos han hecho estudios y dicen que los evangélicos son algo así como entre el 15 y el 20% de la población. Si somos ese número, estamos en más o menos 7 millones de personas, más o menos, o sea, estamos oscilando ahí 7 millones y medio de argentinas y argentinos. Imagínense si 7 millones de argentinos votan a alguien, ¿cómo tendrían que haber salido los resultados de las elecciones? Entonces ya, empezando por ahí, es bastante chabacano decir que la iglesia evangélica está acá, allá. En Brasil se decía que apoyaba a Bolsonaro. Y hace 2 semanas salió un informe que el 60% de la iglesia evangélica apoya a Lula. Y uno, cuando uno mira esto, sinceramente, mira y dice, bueno, hay alguien que está detrás de todo esto que quiere hacernos decir lo que nosotros nos decimos. Y toman algunos personajes que salen a decir, dentro de la iglesia evangélica, salen a decir que ellos piensan y que todos los demás pensamos lo mismo y lo dicen, pero no le crean, porque no es así. Habemos quienes, amando la vida y el evangelio, tenemos otra visión. Un día fui a hablar con Eve a la oficina ahí en la universidad. Y cuando llegué ella estaba muy ocupada hablando por teléfono. Y me puse a mirar las cosas que estaban allí y vi en una placa que decía Eve, pastor de Bonafini. Entonces ella estaba trabajando mucho porque había una abuela, una madre en La Plata que no atendía y estaba buscando quién pudiera ver, a ver si estaba bien, si estaba mal, y estaba con toda esa preocupación. Y una vez que solucionó el problema y me atendió, la miré y le dije, colega. Y ella me dijo, no, nena, ese es mi apellido, nada más. pero yo la miré y le digo, no. Lo que acabaste de hacer, eso es trabajo de pastor. Cuidar a las personas permanentemente, estar pendiente de los demás. No pensar en tu vida, pensar en los otros, y es lo que estás haciendo. Y bueno, me dice, bueno, ¿qué te traes por acá? Y empezamos a hablar, y yo digo, mira, te pido perdón por el autismo que tuvo la iglesia evangélica, que en los años duros de Argentina era una iglesia muy pequeña. Y ella me dijo, no, nene, no. Mira aquella foto, y me señaló el rincón superior, arriba de todo, del lado derecho, donde hay una foto de un hombre. Ese es un pastor que se llama Heinz Dressel, que generó, él era directivo de una universidad en Essen, Alemania, y generó un premio para dárselo a las madres internacional, un premio internacional para que las madres fueran conocidas y se supiera en los años de la represión. No sé si fue en el año 79, por allí, generó este premio y se lo dio a las madres. Pero además quería darles dinero, quería conseguir dinero para apoyar la lucha de las madres. Y como no tenía, volvió a Alemania y habló con los muchachos de la universidad. Inclusive él dirigía un centro de estudios que recibían exiliados de todas partes para albergarlos en Alemania. Y él les dijo, bueno muchachos, si están de acuerdo, donamos sangre, la vendemos y con eso les podemos ayudar. Y Eve me miró y me dijo, la primera casa de madres la compramos con eso. Es decir que, sí, la verdad, es como para honrar con un aplauso fuerte. Para nosotros, cristianos, que hablamos siempre del valor de la sangre de Jesús en la cruz, el hablar de que esa ofrenda fue con precio de sangre, tiene un significado monumental, algo que no se puede llegar a imaginar. Pero eso no fue lo único. Hace un mes se fue al barrio que está detrás de las estrellas un querido, amado de mi alma, maestro, compañero, amigo, el pastor Emilio Monti, pastor metodista, que fue quien abrió las puertas de la iglesia metodista de Flores para que las madres se pudieran reunir en aquellos años. Y son gente que están allí, cercanas.
Hablaba con Demetrio y le decía, a mí me impacta que hoy justo hayan venido los muchachos, las chicas de Lecuni. Porque hace 12 años las cosas estaban como hoy, nada más que no se veían. ¿A qué me refiero? Hoy, como decía bien el director del coro, Eduardo, como decía Eduardo, algunos se envalentonan y hablan de más, ¿no? Pero adentro suyo tenían ese germen, o sea, lo están poniendo explícitamente. Y en aquellos días no era así. Y en la ESMA, o en la ex-ESMA, aparecían balas todas las mañanas en los pilares debajo de las rejas. Inclusive nos pidieron a nosotros colaboración para ver si podían hacer algo para sacar a las madres de ahí. Entonces nos juntamos con el cuerpo pastoral de Centro Cristiano Nueva Vida, que en aquel momento eran más de 300 personas, y en forma unánime decidimos intervenir para ayudar a las madres. Hablamos con Teresa Parodi, querida amiga, y allí nos contó del proyecto del microcine, y ahí nosotros nos lanzamos a hacer el microcine. Y si ustedes van allí van a ver una placa a mano derecha donde nosotros estamos honrados de haber podido colaborar con las madres. Así que caminamos juntos. Y hoy más que nunca tenemos que estar muy unidos. Yo recién escuchaba a Demetrio hablar del Estado. El Estado tiene que regular, el Estado tiene que estar presente. Pero no solamente porque esto debe ser así, porque es sano, sino porque los días que vienen son difíciles. La población mundial aumenta y los robots van ocupando lugares de trabajo. Y esta revolución industrial que está viniendo va a dejar a mucha gente sin trabajo. Entonces tiene que aparecer el trabajo social, tiene que aparecer el trabajo cultural, tiene que aparecer el trabajo deportivo, en aquellas cosas que no dan ganancia. Porque la vida no es dar ganancia. La ganancia no sirve. La ganancia es un momento. La ganancia tiene que tener un propósito para que cada uno y todas y todos puedan vivir mejor. Pero tenemos que tener en claro esto. Y entonces cuando uno va mirando todo esto, piensa y dice, bueno, ¿y qué lectura hacemos? Bueno, nosotros tenemos la lectura del Evangelio que dice que cuando entremos allá a la gloria nos van a preguntar, ¿estuviste con el preso, lo visitaste, el enfermo, lo cuidaste? Al que tenía frío, lo cubriste, el que tenía hambre, le diste de comer, al que tenía sed, le diste de beber. Y si decís que sí, porque lo hiciste, entonces pasás. Si no, afuera. Y ese es el mensaje del Evangelio que nosotros tenemos. Cuando yo escucho que por allí se menciona que en el Evangelio se dicen ciertas cosas, o que la Biblia dice algunas cosas, yo escuchaba al candidato que recién nombraban decir que cuando Moisés bajó con las tablas desde el Sinaí, Dios le dijo la primera palabra, dijo Jerusalén. No, no es así. Dios estaba muy enojado con el pueblo de Israel y había ahí una controversia muy fuerte. Y es más, estando en el monte Sinaí, Dios le dijo a Moisés, andá porque están haciendo cualquiera. Y cuando bajó, le agarró tal bronca que rompió las tablas. Él las rompió. ¿Saben por qué se agarró una bronca terrible? Porque Aarón había construido un becerro de oro. Un becerro de oro. El becerro, el torito, es la imagen del capitalismo. Si van a Wall Street van a encontrar que en la calle Wall Street lo que preside la calle es un toro. Y uno dice, a ver, si nos entendemos un poco, Dios estaba en contra de eso. Y cuando empezamos a entender que hay dos amores claves, el amor a Dios y el amor al prójimo y a la prójima, el próximo, el que está al lado, llegar hasta ellos, ahí empezamos a tener otra visión de la vida. Habemos muchos en la iglesia evangélica que creemos así y que vamos para adelante dando amor con toda nuestra alma. Decía Martin Luther King que una gran nación tiene que ser una nación compasiva, pero dijo algo más fuerte todavía. Si una nación tiene un sistema, tiene un programa en el cual se generan pobres, ese sistema tiene que ser cambiado, porque no podemos generar pobres. Hace 21 años atrás,
Aquí en esta plaza se hizo la última actividad de algo que se llamó CNCE, Consejo Nacional Cristiano Evangélico, que juntaba a todas las federaciones evangélicas más prominentes. Ahí sí, había una voz que era representativa. Y a mí me tocó dar una palabra que estaba basada en Isaías 16, 3, 4 y 5, que dice: si te ocupás de los desterrados, yo saco al devorador. Esto es una promesa de Dios. No, yo saco al devorador. Y se sentará firme en el trono quien juzgue, procure el juicio y acelere la justicia. Y cuando hablamos de justicia no hablamos solo legal, justicia social, justicia en el amplio espectro de la palabra. Aquello se cumplió y tuvimos 12 años extraordinarios de un crecimiento increíble. Habrá que repensar por qué en los últimos 8 años las cosas no funcionaron así. Y hoy tenemos que pararnos y decir de nuevo aquella palabra: hay que ocuparse de los desterrados, y entonces todas las cosas van a andar bien. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Donde estoy, sé quién soy, y dónde voy,